Bien, damos gracias a Dios por la vida, por su misericordia y por la oportunidad que Dios nos permite de poder transmitir este mensaje, si es que Dios lo permite, que la señal no se vaya nuevamente, porque a veces eso es lo que molesta, que la señal se va, es muy débil aquí la señal. Pero si Dios lo permite que no se vaya, vamos a transmitir este mensaje y vamos a hablar bajo el tema: ¿dónde te vas a manifestar después de la muerte? Usando los versículos ahí en Proverbios capítulo 15, versículo 23 y 24, donde dice la palabra bendita de Dios: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Amén. Dios nos habla claramente en su palabra que para poder nosotros alcanzar la salvación, tenemos que obedecer las instrucciones de Jesús, cuando Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces el proverbista dice que el camino del entendido es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Cuando nosotros buscamos la salvación como algo especial que es para la vida de cada ser humano, pues tenemos que poner la mirada primeramente en las cosas de arriba. Buscar a Jesucristo primeramente, porque en Él está la vida, en Él está todo. ¿Por qué? Porque Él es bueno y su misericordia es grande, y Él quiere la salvación para todas las personas. Cuando nosotros partamos de esta tierra, iremos a manifestarnos a un lugar, el lugar que hayamos elegido estando en vida. Hay una historia que narró Jesús, la que habla del rico y Lázaro. Dice que murió Lázaro, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lázaro era una persona pobre, pero temeroso de Dios, porque aclaramos esto: nadie se va a perder porque tenga dinero, o nadie se va a salvar porque sea pobre. Si rechaza a Jesús, se pierde, sea quien sea, esté en la condición de vida que esté. Pero en este caso, pues era temeroso de Dios, y cuando murió dice que los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, dice, y fue sepultado. Y estando en el Hades envuelto en llamas, abrió los ojos. Allí apareció. Entonces, allí se fue a manifestar al infierno envuelto en llamas, mientras que el mendigo se manifestó en el paraíso de Dios. Desapareció aquí y se fue a manifestar allá. Ambos se manifestaron en el lugar que habían elegido. Entonces nosotros, como personas que entendemos la verdad de Dios, tenemos que buscar la palabra de Dios, buscar el camino de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos, hablando a nosotros, a la iglesia en Filipos, y a nosotros. Dice en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué ejemplo vemos en Pablo? Un hombre que era bien preparado, bien estudiado, pero él no se aferró a eso. Él lo que buscaba era hacer la voluntad de Dios. Él se despojó
y pudo decir este hombre: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo sufrió en la cruz del Calvario para poder darnos la salvación a nosotros. El Evangelio no es de disfrutar nada más aquí en la tierra, sino de sufrimiento aquí en la tierra para ir a gozar por toda la eternidad. El apóstol Pablo fue un hombre que sufrió grandemente por causa del evangelio. Que no hicieron con él, y él siguió adelante. A él en una oportunidad lo dejaron como muerto, solo se levantó y siguió predicando. ¿Y por qué sufría eso? Porque predicaba la verdad de Dios. Entonces, toda persona que predica la palabra de Dios tal como está escrita, pues tendrá una contrariedad en este mundo, porque camina en diferente corriente, diferente a la corriente que hay en el mundo. Entonces, todo ser humano que llega a Jesús está expuesto a sufrir por causa de la verdad, por causa de la palabra del Señor. Sigue diciendo en el verso 18: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sabemos que los enemigos del evangelio están en el mundo, pero aquí el apóstol Pablo no dice enemigos del evangelio, sino enemigos de la cruz de Cristo. En otras palabras, enemigos del sufrimiento de Cristo, o sea, que no quieren sufrir por causa del evangelio. Hay mucha gente dentro del evangelio predicando un evangelio acomodado, a como a la gente le gusta, para no sufrir el rechazo, el desprecio del mundo. Bueno, todo mundo les ama, aún algunos hasta los afaman, que eso sí, porque esos no ofenden a nadie. Pero ¿de qué me sirve a mí que el mundo me ame? Jesús dijo: ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, cuando una persona se acomoda al mundo, no sufre por causa del evangelio. Cuando una persona se acomoda a predicar un evangelio que agrade a la gente, entonces no sufre ningún desprecio, ningún rechazo. Pero esto no es llevar la cruz de Cristo. Llevar la cruz de Cristo es sufrir por causa de esta verdad. Jesús, mi Señor, que es el Hijo de Dios encarnado aquí en la tierra, Él sufrió hasta la muerte por causa de esa verdad que Él trajo a esta tierra. Y entonces, ¿qué somos nosotros para no querer sufrir? Si yo predico la palabra, como dice la Escritura, claro que el mundo me va a aborrecer. Pero eso a mí no me preocupa. ¿Por qué razón? Porque yo no tengo que ser enemigo del sufrimiento. Tengo que estar consciente que yo por esta causa tengo que sufrir aquí en la tierra el rechazo del mundo. Jesús dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando una persona no es aborrecida, es porque no habla la palabra como está escrita. Bendito sea Dios. Ahí en el verso 19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¡Qué tremendo! Solo pensando en cómo acomodarse en una vida fácil aquí en la tierra,
El evangelio no es para ello. El evangelio no es para vivir aquí en la tierra. El evangelio es para vivir con Cristo Jesús allá en el cielo. Dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si lo estamos esperando, pues es porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Si usted no lo está esperando, es porque no está haciendo la voluntad de Dios. Ahí en Colosenses capítulo 3, bendito y alabado sea Dios. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 4, versículo 1 al 4. Dice ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El tema dice, ¿dónde te manifestarás después de la muerte? ¿Dónde te vas a manifestar después de la muerte? La palabra de Dios dice que busquemos primeramente las cosas de arriba, no las de la tierra. Es que el que ha resucitado con Cristo ha muerto a las cosas de este mundo. Claro que las cosas básicas todos las utilizamos, luchamos, trabajamos por tener lo básico, porque también está escrito en la palabra de Dios que nosotros debemos de comer el pan de cada día con el sudor de nuestra frente. Entonces es necesario trabajar, pero no ese es el punto número uno. El punto número uno está buscar a Jesús, en buscar las cosas de arriba. ¿Por qué razón? Porque la vida escapa en cualquier momento. Mucha gente se involucra en la prosperidad material, algunos sin límite, y no se ponen a analizar que tienen un alma y que esa alma en cualquier rato puede salir del cuerpo y se acaba la oportunidad. Nosotros debemos de luchar por hacer la voluntad de Dios, asegurar nuestra alma, asegurar nuestra salvación, no equivocarnos como la historia del rico insensato que dice que tenía una heredad y esa heredad produjo mucho y este hombre llegó a tener mucho dinero. Así hay gente que ha acumulado millones, pero no ajustan y dicen que van para el cielo, pero todavía tienen en primer lugar el trabajo, porque la ansia de enriquecerse no tiene límite. Así es la persona que busca primeramente las cosas de esta vida. Entonces nosotros debemos de pensar que esta vida es pasajera. Dice que la ciudadanía de nosotros está en el cielo. Nosotros tenemos una ciudadanía allá en el cielo. Entonces debemos de luchar por esa ciudadanía, pero buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque allí es donde debemos de asegurar nuestra vida, nuestra salvación en Jesucristo. No hay otro medio de salvación, solamente Jesucristo. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Equivocadamente mucha gente busca otros mediadores, los cuales no están registrados en la Escritura. El único que está registrado como mediador en la Sagrada Escritura es Jesucristo. No hay otro mediador. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que vino del cielo a pagar el precio de la salvación de cada uno de nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Hoy la salvación es un regalo. Está puesto al frente de la humanidad. El que quiere ser salvo recibe el regalo de la salvación. Llega a Jesucristo arrepentido, arrepentida, reconociendo que es pecador, que es pecadora y que necesita el perdón de Dios. Y si se le pide el perdón a Dios de corazón, Dios está dispuesto a perdonar. Dios está con los brazos abiertos, esperando que el hombre y la mujer se arrepientan. Si Él no ha venido es porque a ti todavía te está dando tiempo. Tú que conoces del Evangelio, tú que sabes que el Evangelio es la verdad. ¿Qué te pasa que andas todavía divagando en el mundo? Alejado de Dios, alejada de Dios, si este mundo no da nada. Recuerda que si todavía conservas la vida es por la misericordia de Dios. Pero si tu vida ya hubiera escapado, tú ya te hubieras manifestado en un lugar no agradable. Entonces echa mano de la vida eterna. Ahora es el tiempo se va a terminar, el tiempo de la gracia está por culminar. El que quiera ser salvo, que eche mano de la vida eterna, que no mire a diestra ni a siniestra, sino al blanco que es Jesucristo. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Si tú pones la mirada en Jesucristo, si tú ahora en este momento doblas tus rodillas, estés donde estés y le pides perdón a Dios y le pides que entre a tu corazón y comienzas una nueva vida, entonces tú echarás mano de la vida eterna y estarás esperando la venida del Señor, donde todos seremos levantados y nos manifestaremos con Él en gloria. Porque después de la muerte, después de desaparecer en esta tierra, tú y yo nos manifestaremos en un lugar de esos dos. Solo dos lugares hay, solo dos caminos hay. Entonces, analiza en tu vida por qué camino vas caminando, hacia qué lugar te diriges. Si te diriges al lugar incorrecto, es tiempo que reacciones y te vuelvas a Jesús buscando el camino correcto. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a las personas que se conectaron. Dios les bendiga mucho. Les amamos en el amor del Señor y bendiciones, hermanos. Sigamos adelante y como te repito, si tú no has llegado a Jesús, llega porque el tiempo se termina. Estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces es tiempo, ahora es el tiempo de salvación. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén.